Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión continuaremos con el capítulo número 15 de este libro del progreso del peregrino. Hermana Ale, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. Comienza el capítulo 15. Los peregrinos siguieron su camino hasta llegar a un río muy agradable, que el rey David llamó Río de Dios, y Juan lo llamó Río limpio de agua de vida. El camino pasaba precisamente por la ribera de ese río. Aquí, pues, Cristiano y su compañero anduvieron con gran regocijo. También bebieron del agua del río, que era agradable y refrigerante. Además, en las orillas del río había árboles verdes, con toda clase de frutos cuyas hojas servían para prevenir las indigestiones y otras enfermedades de que padecen los que se fatigan con mucho andar. También, a cada lado del río, había unas praderas hermoseadas de lirios, y que todo el año estaban verdes. En una de estas praderas, los peregrinos se acostaron y durmieron, porque aquí podían dormir con toda seguridad. Cuando se despertaron, comieron otra vez fruta de los árboles, bebieron de nuevo agua del río y volvieron a dormir. Y esto hicieron durante algunos días y noches. No se habían alejado mucho antes de que el río y el camino se separaran, lo cual sintieron mucho, pero no se atrevieron a dejar el camino, aunque el camino se puso difícil. Los peregrinos tenían los pies muy adoloridos a causa de sus jornadas. Juan hubiera deseado un camino más fácil. Un poco más adelante, a la izquierda del camino había una pradera llamada Pradera de la Vereda, a la cual se entraba subiendo por unos escalones de madera que cruzaban por encima de una cerca. Entonces dijo Cristiano a su compañero: «Si esta pradera sigue al costado del camino, vayamos por ella». Subió, en efecto, los escalones para fijarse y había una vereda al otro lado de la cerca que parecía seguir la dirección del camino. «Es tal como lo deseaba», dijo Cristiano. «Por aquí es más fácil andar. Ven, amigo Esperanza, pasemos al otro lado». «Pero, ¿y si esta vereda nos descarría?» «No es probable», fue la respuesta de Cristiano. «Mira, ¿ves que corre al lado del camino?» Entonces Esperanza, convencido por estas palabras, le siguió y cruzaron la cerca. Una vez dentro, encontraron que era muy fácil para sus pies. En esto, mirando hacia adelante, vieron a un hombre andando como ellos, cuyo nombre era Vana Confianza. Le llamaron, pues, y le preguntaron a dónde iba a dar aquella vereda. Les dijo: «A la puerta celestial». «Ya ves», dijo Cristiano, «¿no es como yo te decía? Por eso puedes ver que vamos bien». Así siguieron la vereda y el otro iba delante, pero vino la noche y se oscureció tanto que los peregrinos perdieron de vista al que iba adelante. No pudiendo distinguir bien el camino, Vana Confianza cayó en un hoyo profundo, cavado a propósito por el príncipe de aquellos terrenos con el fin de atrapar a necios vanagloriosos, y se hizo añicos al caer. Cristiano y su compañero lo oyeron caer y se acercaron para preguntarle qué le había sucedido, pero nadie le contestó. Solo oyeron lastimosos gemidos. Entonces preguntó Esperanza: «¿Y ahora? ¿Dónde estamos?» Su compañero guardó silencio, pues ya sospechaba que se habían desviado del camino. Luego empezó a llover, tronar y relampaguear, de una manera espantosa, y de pronto empezó a inundarse la pradera. Entonces Esperanza, con gran aflicción, exclamó: «¡Ay de mí! Mejor me hubiera sido seguir en el camino». Cristiano dijo: «¿Quién hubiera pensado que esta vereda nos habría de extraviar?» Esperanza: «Lo temía yo desde el principio, y por eso te amonesté. Hubiera hablado con más claridad si no hubiera respetado tu mayor edad». «Bueno, hermano, no te ofendas. Me duele mucho haberte apartado del camino y haberte metido en grande peligro. Te ruego, hermano mío, me perdones. No lo he hecho de intento». «Consuélate, hermano mío, pues te perdono, y aún creo que esto resultará en nuestro bien». «Cuánto me alegro de tener a un hermano tan compasivo.
pero no debemos quedar aquí parados. Volveremos al camino si es posible. Pues, bueno, hermano, déjame ir adelante. Cristiano le dijo: no, con tu permiso yo iré primero. De suerte que si hay algún otro peligro, yo lo recibiré primero, porque por mi causa hemos perdido el camino. No, tú no irás primero, porque estando turbada tu alma puedes desviarte aún más. En esto oyeron una voz consoladora que les decía: nota atentamente la calzada, el camino por donde viniste, vuélvete. Ya las aguas habían crecido mucho, y tratar de volver era muy peligroso. Entonces pensé que siempre es más fácil salirse del camino cuando estamos en él que volver a él cuando estamos fuera de él, dijo Bunyan. No obstante, intentaron regresar, pero era tanta la oscuridad y tanta la inundación que unas 9 o 10 veces corrieron el peligro de ahogarse. En toda la noche no pudieron hallar los escalones de la cerca. Habiendo encontrado por fin un lugarcito abrigado, se sentaron allí para esperar hasta que amaneciera, pero se quedaron dormidos. Ahora bien, no muy lejos del lugar donde dormían había un castillo llamado el Castillo de las Dudas. Su dueño era el gigante Desesperación, a quien pertenecía también los terrenos donde ellos dormían. Levantándose muy de mañana, salió a pasearse por sus propiedades y encontró a Cristiano y Esperanza dormidos en sus terrenos. Con una voz ronca y enojada, los despertó y les preguntó de dónde venían y qué hacían en sus dominios. Le contestaron que eran peregrinos y que habían perdido su camino. Entonces dijo el gigante: habéis violado mis terrenos esta noche, andando en mis campos y aún durmiendo en ellos, y por eso tenéis que venir conmigo. Fueron, pues, obligados a ir porque era más fuerte que ellos. Tampoco podían decir mucho, porque comprendían que de ellos era la culpa. El gigante les hizo ir delante y les metió en su castillo, en un calabozo oscuro, hediondo y repugnante a los espíritus de estos dos hombres. Allí, pues, quedaron desde la mañana del miércoles hasta la noche del sábado, sin una migaja de pan ni una gota de agua, sin luz y sin nadie que les preguntase cómo se sentían. Estaban, pues, en muy mal estado y lejos de amigos y conocidos. Cristiano sentía doble tristeza porque fue su imprudencia la que los metió en esta aflicción. El gigante Desesperación tenía una esposa llamada Desconfianza, y cuando se fueron a acostar, le contó lo que había hecho. Ella le preguntó quiénes eran ellos, de dónde venían y si los tenía amarrados. Él le contó. Entonces ella le aconsejó que a la mañana siguiente los apalease sin piedad. En efecto, cuando éste se levantó, tomó una terrible garrote y bajando al calabozo comenzó a tratarlos como perros, aunque ellos no le habían dado en ningún momento motivo para ello. Se les fue encima y dio una golpiza tan terrible que ya no podían moverse. Hecho esto, se retiró. Todo aquel día no fue más que de sufrimiento y de llanto. La noche siguiente, Desconfianza, platicando más con su marido tocante a los peregrinos, dijo que debía aconsejarles que pusiesen fin a su existencia. Cuando amaneció, pues, entró a ellos de la misma manera brutal como antes, y notando que estaban muy adoloridos por los golpes que le había dado el día anterior, les dijo que, ya que jamás habían de salir de aquel lugar, su único remedio era suicidarse, sea con cuchillo, soga o veneno. Porque, ¿cómo habéis de querer una vida tan llena de amarguras? Pero ellos le rogaron que los dejara ir. Entonces les echó una mirada furiosa y los acometió de tal manera que sin duda los hubiera acabado, a no ser que le dio uno de aquellos ataques que siempre le venían en tiempo de calor, y que en aquel momento lo privó del uso de sus manos. Por esta razón se vio obligado a retirarse y dejarlos solos. Es que en esta parte me causa curiosidad, porque el gigante de Desesperación, teniendo la facultad de poder terminar con Cristiano y con Esperanza, no lo hace. O sea, aquí da un motivo, ¿no? Del por qué no, pero ¿qué es lo que provoca la desesperación en nosotros? Que no permite que por sí misma pongamos fin a nuestra vida. No sé si me explica un poco en el comentario. Tenemos aquí el ejemplo del gigante de la desesperación.
Los tenía totalmente en sus manos y tenía el poder de en cualquier momento terminar con sus vidas. Sin embargo, no lo hace él, sino pide que los propios personajes, en este caso Cristiano y Esperanza, se quiten la vida. O sea, ¿realmente es el gigante de la desesperación o hay alguien más atrás de...? Yo lo veo del punto de vista de que lo que está buscando el gigante de desesperación es que ellos se desesperen, que caigan en el mismo entorno en el que él cayó quizá alguna vez, para que ellos también sean desesperados, es decir, que no tengan esperanza, que no tengan el motivo por el cual vivir. Entonces, eso es lo que hace la desesperación. Primero, quitarnos todos los medios y golpearnos, apalearnos de tal manera que nosotros no veamos una salida clara. Y la desesperación hace que nosotros veamos una salida fácil, el cual es la muerte, como lo está explicando este episodio. Ahora, como tal, yo creo que es nada más él en esta alegoría, porque recordemos que Bunyan está diciendo en alegoría lo que en realidad es la persona. O sea, le está poniendo el nombre a las personas, a las situaciones de las cuales muchas veces nosotros como cristianos empezamos a vivir. Pero no es que sea el único que exista y que derivado de ello te lleve a un suicidio, porque puede haber otro personaje que sea suicidio, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí. Es que justamente creo que Bunyan suele ser como muy claro en el punto de las participaciones, pero en como solo menciona a el gigante de la desesperación y a su esposa, sabemos que ya para llegar a este punto ya hay influencia de algo más grande. Es que ese es el punto. Estos personajes, Cristiano y Esperanza, quieren representar o están siendo representados por cada una de nuestras vidas como creyentes. Entonces, nosotros podemos caer en una desesperación tal que llegásemos al punto del suicidio. La desesperación va a seguir. ¿Por qué? Porque las situaciones en el mundo, lo dice la palabra de Dios, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque ahora quizá lo estamos viendo en un punto muy literal, ¿no? Pero también en el punto de la fe puede haber esta muerte espiritual que puede causar muchas veces el punto de estar en el camino y cansarte, como ya lo menciona, y tú salirte del camino por ese cansancio y llegar a una muerte espiritual. Es que me quedé pensando en el punto de cuando perdemos la fe. Pero no empieza quizá con una desesperación, porque este es un personaje ya, quizá como una influencia demoníaca, sino que la fe nuestra va menguando cuando nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia, empezamos a dudar en la obra poderosa de Dios. Es diferente, porque en este alegorismo de Bunyan está hablando de una influencia, es decir, un demonio. No, pero recuerda que ya viene Cristiano y Esperanza desanimados porque se desviaron del camino, o sea, porque cometieron un error. Por eso, pero ¿en quién empezó? Empezó como una acción que parecía no peligrosa y que conforme fueron avanzando se dieron cuenta que su decisión realmente sí era peligrosa. O sea, no creo que... Es que así empieza el punto de que nuestra fe mengue. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro primer amor, confiamos en todo lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere para nosotros. Sin embargo, va avanzando nuestra vida. Y no parece que nos vayamos alejando del camino, justo como está pasando con Cristiano y con Esperanza. Sin embargo, vamos avanzando más y de repente vemos que alguien más cayó, como sucedió con Vanagloria. Entonces, así pasa en la vida real, realmente. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, confiando en Dios, creemos en Dios y nuestra fe está al tope, valga la expresión. Pero viene el punto en el que mis acciones no son tan malas, tan desviadas, y entonces se parece al cristianismo, se parece a la religión, se parece a mi iglesia, a la otra iglesia, se parece el culto, se parece, ay, pues está bien.
hasta que ya vemos las consecuencias de lo que realmente está pasando. Pero ¿en quién empezó? En uno mismo. Sí. En eso estoy de acuerdo. Y continuando, Cristiano le dijo a Esperanza: hermano, ¿qué haremos? Esta vida es de puro sufrimiento. Por mi parte, no sé si es mejor seguir así o morir de una vez. Mi alma prefiere, y no diré la palabra porque no los pueden censurar. No sé en el tuyo si diga algo menos. Sofocación. A vivir de esta manera, y el sepulcro preferible a este calabozo. ¿Seguiremos el consejo del gigante? Esperanza tuvo palabras de aliento para Cristiano. ¡Qué valiente has sido! Tengamos un poco más de paciencia. Es cierto que nuestro estado actual es horrible, y para mí la muerte sería mucho más preferible que vivir siempre así. Pero consideremos que el señor del país a donde nos dirigimos ha dicho: no matarás. Y si eso es así con respecto a otros, mucho menos podemos seguir el consejo de matarnos a nosotros mismos. Además, hermano, hablamos del descanso en el sepulcro, pero ¿has olvidado a dónde van los que matan? Porque ningún homicida tiene vida eterna. Con estas palabras, Esperanza logró calmar a su hermano y siguieron juntos aquel día, en su triste y lastimosa condición. Llegada la noche, cuando el gigante y su mujer se retiraron a descansar, ella le preguntó si ellos habían seguido su consejo, a lo cual él contestó: son tipos fuertes, prefieren aguantar los sufrimientos que quitarse la vida. Ella respondió: llévalos mañana al patio del palacio y muéstrale los huesos y calaveras de los que ya has despachado, y diles que para el fin de semana los destrozarás, como lo has hecho antes con sus hermanos. Llegada la mañana, el gigante volvió y los llevó al patio del castillo, mostrándoles lo que su esposa le había indicado. Estos, dijo, eran peregrinos como ustedes y entraron en mi propiedad sin autorización, como lo hicieron ustedes, y cuando quise los despedacé. Por lo tanto, dentro de 10 días haré lo mismo con ustedes. Vamos, vuelvan a su calabozo. Con estos los llevó de vuelta dándoles golpes durante todo el trayecto. Fue así que los peregrinos pasaron todo el sábado en las mismas lamentables condiciones como antes. Llegada la noche, cuando la señora Desconfianza y su marido, el gigante, se habían retirado, se renovó la conversación tocante a los peregrinos. El gigante manifestó su extrañeza de que no podía acabar con ellos, ni por golpes ni por consejos. Su mujer contestó: temo que viven con la esperanza de que alguno vendrá a socorrerlos, o tal vez tienen llaves escondidas con cuyo auxilio esperan escapar. ¿Así opinas? Pues mañana mismo iré a registrarlos, dijo el gigante. A la medianoche del sábado, los peregrinos comenzaron a orar y continuaron en su oración casi hasta romper el alba. Pero aconteció que, un poco antes que amaneciera, el buen Cristiano de repente exclamó como sorprendido: ¿qué necio soy en permanecer en este apestoso calabozo, cuando pudiera estar en plena libertad? Tengo guardada en mi pecho una llave llamada promesa, la cual estoy seguro que abrirá cualquier cerrojo que haya en este castillo. Buena noticia es esa, dijo Esperanza. Sácala de tu pecho y la probaremos. Cristiano la sacó y comenzó a ensayarla en la puerta del calabozo, cuyo cerrojo se dio cuando dio vuelta la llave. La puerta se abrió con facilidad y Cristiano y Esperanza salieron. Luego, Cristiano se acercó a la puerta de afuera que daba al patio del castillo, y con la misma llave abrió aquella también. Después, fueron a la puerta de fierro, pues también era preciso abrirla. Su candado era sumamente fuerte. Sin embargo, la llave lo abrió. Entonces, empujaron la puerta para abrir y escaparse pronto, pero ésta rechinó, tanto que despertó al gigante de desesperación, el cual, levantándose violentamente, sintió temblar sus piernas, pues lo acometió uno de sus ataques, de manera que no pudo ir tras los peregrinos. Pronto llegaron otra vez al camino del rey, donde estaban seguros, pues estaban ya fuera de la jurisdicción del gigante. Esta es la resolución hermosa de la palabra de Dios. Que muchas veces nosotros caemos en esa desesperación, pero la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y realmente, únicamente tenemos que abrir la palabra de Dios. No somos como los cristianos en el primer siglo, o en el segundo, o en el tercero, o hasta el apenas, casi, ¿no?
de que no tenían la palabra de Dios o no sabían leer, que era difícil que tuvieran el acceso a la palabra de Dios, y hoy nosotros tenemos ese hermoso privilegio. Qué grandes y hermosas, maravillosas promesas tenemos en la palabra de Dios. Luego que pasaron los escalones de madera, convinieron erigir un pilar y grabar en él estas palabras. Pasando estos escalones está el camino al castillo de las dudas, cuyo dueño es el gigante Desesperación, quien aborrece al rey de la patria celestial y busca destruir a sus santos peregrinos. Fue así que muchos pasaron por allí después, leyeron el letrero y escaparon del peligro. Y hermanos, hasta aquí llega el capítulo número 15. Dios les bendiga, gracias por escucharnos y hermano Pablo, ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.